Continuando con el tema de sucesiones, vamos a comenzar hablando acerca de lo que son las sucesiones aritméticas. Para ello vamos a definir lo que es una sucesión de este tipo. Cuando tenemos que la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número, entonces nosotros vamos a tener lo que es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética se define de manera recursiva como a sub 1 igual a a y a sub n igual a sub n menos 1 más d. O como muestra la ecuación número 1 que tenemos ahí, a sub 1 igual a sub n igual a sub n menos 1 más d, donde n es el último elemento y a sub n menos 1 es el elemento que está antes de el elemento a sub n. A veces a esta sucesión aritmética se le conoce con el nombre de progresión aritmética. Tenemos también de que el valor de a y d, ¿verdad?, son números reales. El número a siempre lo vamos a considerar como el primer término de la sucesión y el número d va a representar la diferencia común que tenga cada elemento de la sucesión. Como podemos ver, una sucesión aritmética teníamos de que se da cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número. Los términos de una sucesión aritmética con un primer término a y una diferencia común d sigue el siguiente patrón. Tenemos entonces que el primer elemento de la sucesión sería a. Como cada uno de los siguientes elementos van a tener una diferencia de d, entonces para conocer el siguiente elemento tendría que sumar el valor de a, que es el primer elemento de la sucesión, más d. De ahí el siguiente sería a más 2d y a más 3d y así en adelante. En este ejemplo 1 tenemos entonces cómo determinar si una sucesión es aritmética o no. Lo que nos dice la definición es de que cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número, entonces vamos a tener una sucesión aritmética. Si observamos en este caso, entre 4 y 7 la diferencia es de 3, entre 7 y 10 la diferencia también es de 3, y entre 10 y 13 igualmente la diferencia es entre 3. Entonces esta sucesión es aritmética debido a que la diferencia entre los términos consecutivos es el valor número 3, que constituiría el valor o la letra d que tenemos en este caso para lo que es la sucesión aritmética. En el ejemplo 2 nos preguntan si una sucesión es aritmética o no. Demostrar que la siguiente sucesión es aritmética, encontrar el primer término y la diferencia común. Entonces, como aquí ya tenemos la regla de lo que es la sucesión, s sub n igual a 3n más 5, entonces vamos a generar los valores. Por ejemplo, el primer término, que es s sub 1, que sería 3 por 1 más 5, que eso daría el valor de 8. Y el término enésimo y el n-1 enésimo de la sucesión son los siguientes. El enésimo ya me lo dan en la definición de la sucesión, y el n-1 enésimo elemento sería, en vez de tener n aquí, vamos a sustituir n-1, que es lo que tenemos aquí. 3 por n-1 más 5 da igual a 3n más 2 al simplificarlo, porque queda 3n multiplicando aquí menos 3, que sumado con este 5 da 2. Ahora vamos a definir si la diferencia entre elementos consecutivos de la sucesión hace una diferencia por un valor igual para cada uno. Entre s sub n y entre s sub n menos 1 vemos que la diferencia es de 3. Por lo tanto, como la diferencia entre dos términos consecutivos es constante, la sucesión tiene que ser aritmética y la diferencia común en este caso sería el valor de 3. Por lo tanto, esta sucesión es aritmética. A veces va a ser necesario pues conocer el enésimo término de una sucesión de este tipo. Entonces vamos a utilizar este teorema para poder calcular o definir cuál es el enésimo término para una sucesión en particular. Entonces la definición nos dice que para una sucesión aritmética a sub n, cuyo primer término es a y tiene una diferencia común d, el enésimo término se determina mediante la siguiente fórmula: a sub n igual a más n menos 1d. Por lo tanto, si yo quisiera calcular lo que es el tercer elemento de esta sucesión, sustituiría en vez de n 3, y aquí 3 menos 1, que es 2, que es lo que teníamos antes en esta expresión,
que era A más 2D, que sería el tercer elemento de la sucesión. En este ejemplo 4 nos piden encontrar un término específico de una sucesión aritmética, o el enésimo término, como teníamos en este caso. Entonces la aplicación de este teorema es de la siguiente manera: encontrar el decimotercer término de la siguiente sucesión aritmética: 2, 6, 10, 14 y 18. Lo que necesitamos para determinar ese enésimo elemento, que sería el elemento 13, sería el primer elemento de la sucesión, y a su vez ver la diferencia común que tienen todos los elementos de esta sucesión. A su vez, como nosotros estamos buscando el decimotercer elemento de la sucesión, esta parte de aquí queda 13 menos 1, que es 12. Entonces en este caso vemos de que el primer elemento de la sucesión es 2, que es el valor de A, y notamos de que la diferencia entre cada elemento consecutivo de la sucesión, por ejemplo, entre 2 y 6 la diferencia es de 4, entre 6 y 10 es de 4, entre 10 y 14 es de 4, y de 14 y 18 también es de 4. Por lo tanto, la diferencia común es el valor de 4. Al utilizar esta expresión que tenemos aquí, podemos ver de que A es igual a 2, n-1 es igual a 12 y D es igual a 4. Entonces aquí tenemos A, n-1 y 4. 12 por 4 es 48, más 2 es 50, por lo que el decimotercer término de esta sucesión aritmética es el valor número 50. También a veces nos será de utilidad poder conocer la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Entonces en este caso el resultado siguiente produce una fórmula para encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Entonces vamos a utilizar este teorema para saber cuál es la suma de los n primeros términos de una sucesión. En la definición tenemos de que sea A sub n una sucesión aritmética con un primer término A y una diferencia común D. La suma, que la vamos a denotar con esta letra mayúscula S y ese subíndice n, de los primeros n términos, ¿verdad? Puede ser de los primeros 5, de los primeros 4, de los primeros 8, pero cuando nosotros queramos saber la suma de los Sn primeros términos, entonces vamos a utilizar esta relación, que sería al final esta de aquí, que sería n sobre 2 multiplicado por la suma de A, que es el primer elemento, más A sub n, que es el último elemento. Entonces, para conocer la suma de los n primeros términos, vamos a utilizar esta expresión, que lo vamos a conocer con la ecuación número 3, que es n sobre 2 multiplicado por A más A sub n. Entonces en este caso, en este ejemplo, tenemos que encontrar la suma de n términos de una sucesión aritmética. Encontrar la suma de sub n de los primeros n términos de una sucesión 3n más 5. Es decir, encontrar 8 más 15 más 11 más 14 más 3 n más 5. Esta parte de aquí significa que continúa hasta llegar al último elemento, que es 3n más 5. Este apareció de sustituir n igual a 1, este apareció de sustituir n igual a 2, y este salió de sustituir n igual a 3. Como estamos hablando de los n primeros términos, entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, donde A sub n va a ser la expresión que tenemos aquí, que es 3n más 5, y A es el primer término de la sucesión, que nosotros observamos que es el número 8. Ahora, a su vez, este n, ¿verdad?, permanece ahí porque estamos hablando del enésimo término, o del último valor de la sucesión que tiene este conjunto de números. Entonces, por lo tanto, al sustituir, nos queda n sobre 2, ¿verdad?, aquí en esta parte, 8, que es el primer elemento, y tenemos A, en este caso sería 8, más el último elemento, que es 3n más 5. Al simplificarlo queda 8 más 5, que es 13, y 3n, y todo esto multiplicado por n sobre 2. Por lo tanto, para saber la suma, ¿verdad?, de estos n términos, es indispensable conocer esta expresión de aquí, y más que todo esta de aquí, n sobre 2 multiplicado por A más A sub n.